Capítulo 6. Regreso a casa. Kaul Shailin-san llegó al aeropuerto internacional de Yanlu con la sensación algodonosa, parecida a una resaca, propia de los vuelos de 13 horas. Mientras cruzaba el océano con la mirada perdida en la gran extensión azul del otro lado de la ventanilla, se sentía como si retrocediese en el tiempo y dejase atrás a la persona en que se había convertido en un país extranjero y volviese a la infancia. Le resultaba desconcertante la combinación de emociones que surgían en su interior, una mezcla punzante, agridulce, de entusiasmo y derrota. Recogió el equipaje de la cinta transportadora. No llevaba gran cosa. 2 años en España, una titulación universitaria inexplicablemente cara, y todas sus posesiones terrenales cabían en una maleta de cuero rojo. Estaba demasiado cansada para sonreír ante aquella penosa ironía. Descolgó el teléfono de una cabina y fue a introducir una moneda, pero se detuvo a recordar el trato que había hecho consigo misma. Sí, estaba regresando a Yanlu, pero bajo sus propias condiciones. Viviría como otra ciudadana de la capital, no como la nieta de la antorcha de Kekon. Lo que incluía no llamar a su hermano para que enviase un coche con chofer a recogerla en el aeropuerto. Colgó el teléfono. La había pillado por sorpresa la facilidad con que había caído en las viejas costumbres. A los pocos minutos de poner el pie en Kekon, se sentó un rato en un banco de la zona de recogida de equipaje, resistiéndose de pronto a recorrer los últimos pasos y atravesar la puerta giratoria de la salida. Algo le decía que en cuanto le empujase hacia el exterior, el viaje sería irrevocable. Al final decidió que no podía retrasarlo más. Se puso de pie, siguió la corriente de pasajeros que se dirigían a la hilera de taxis. 2 años antes, cuando se marchó, Shae tenía intención de no volver jamás. Estaba llena de rabia y optimismo, decidida a labrarse una vida nueva y una nueva identidad en el gran mundo moderno que se extendía más allá de Kekon, lejos de los clanes anacrónicos y los egos gigantescos de su familia. Al llegar a España descubrió que resultaba más duro de lo que esperaba escapar al estigma de proceder de una pequeña nación isleña conocida solo por una cosa, el jade. De hecho, descubrió que la mención de Yanlu solía provocar miradas de desconcierto. Los extranjeros la llamaban de otra manera, ciudad de jade. Cuando la gente se enteraba de que era kekonesa, las reacciones eran previsiblemente cómicas. Primero sorpresa. Kekon era un lugar exótico, casi imaginario, en la mente de la mayoría de los espeños. El auge posbélico del comercio con ultramar estaba deshaciendo los siglos de aislamiento, pero aún no del todo. Para el caso, bien podría haber dicho que venía del espacio exterior. La segunda reacción, bromas entusiastas. ¿Puedes volar? ¿Puedes atravesar esa pared de un puñetazo? Haz algo asombroso. Mira, rompe esta mesa. Había aprendido a encajarlo con elegancia. Al principio intentaba explicarles. Había dejado todo el jade en Kekon. Ya no era distinta de ellos. Todas las ventajas que tenía en fuerza, velocidad y reflejos se debía a que seguía levantándose temprano todos los días y se entrenaba en el patio. Las costumbres de una vida entera eran persistentes al fin y al cabo. Las 2 primeras semanas habían sido casi insoportables. Se sentía como encerrada en una cámara de aislamiento fabricada por ella misma. Todo era mucho menos que antes, menos color, menos sonido, menos sensación. Un paisaje onírico insípido. Su cuerpo era más lento, más pesado, estaba más dolorido. Tenía la irritante sospecha de que había perdido algo vital, como si al bajar la vista descubriese que le faltaba una pierna. Sufría terrores nocturnos y la sensación de flotar a la deriva en un mundo irreal. Ya habría sido bastante malo incluso sin estar rodeada de escandalosos jóvenes espeños, con la capacidad de atención de un mono, y que siempre estaban hablando de ropa, coches, música popular, y las extravagancias de sus relaciones retorcidas y superficiales. Estuvo a punto de ceder. Incluso reservó un billete de vuelta a Kekon al acabar el primer trimestre. Pero el orgullo venció incluso al pánico debilitante del síndrome de abstinencia del jade. Por suerte, el billete era reembolsable. Era demasiado complicado explicar a sus pocos amigos de la universidad lo que significaba portar el jade y pertenecer a una familia de huesos verdes. ¿Por qué había renunciado a ello? De modo que se limitó a sonreír inocentemente y esperar hasta que se les disipó la curiosidad. Gerald siempre las usaba.
Vas por ahí actuando toda normal, pero un día vas a estallar y hacer alguna locura, ¿verdad? No, ya la había hecho. Él era esa locura. Una curiosa mezcla de bruma y luz menguante llenaba el cielo. El hormigón estaba húmedo a causa del sudor del norte. La llovizna y la neblina incesantes que impregnaban la llanura costera que rodeaba Yanlu en la estación de los monzones. Era tarde. Ya había pasado la hora de la cena. Shae se puso en la cola de los taxis. El resto de la gente no le prestó la menor atención. Llevaba un vestido veraniego corto y colorido, adecuado para Spenia, pero que en su país resultaba pegajoso y llamativo. Aparte de ese detalle, se confundía con el gentío y no destacaba entre los demás viajeros. Una sinja de cualquiera, con alivio y una punzada de autocompasión, se dio cuenta de que era muy poco probable que alguien la reconociera. Llegó el taxi siguiente. El taxista metió el equipaje en el maletero mientras Shae ocupaba el asiento trasero y bajaba la ventanilla. ¿A dónde, señorita? Shae se planteó ir a un hotel. Quería ducharse, relajarse después de un largo viaje, estar a solas un rato. Al final decidió que sería una falta de respeto. A casa, dijo. Le dio la dirección al taxista, que abandonó la parada y se unió a la corriente caótica de coches y autobuses. Mientras el taxi cruzaba el puente Confín y el horizonte de hormigón y acero de la ciudad aparecía ante sus ojos, Shae sintió que la golpeaba una nostalgia tan intensa que le cortó la respiración. El aire húmedo que entraba por la ventanilla, el sonido de su lengua materna en la radio, incluso el tráfico espantoso. Tragó saliva, al borde de las lágrimas. Apenas tenía una vaga idea de qué iba a hacer en Yanlu, pero era innegable que aquel era su hogar. Cuando entraron en el distrito de la colina del palacio, el taxista empezó a echarle miradas por el retrovisor cada pocos segundos. Cuando se detuvo ante las imponentes puertas de hierro de la hacienda Kaul, Shae bajó del todo la ventanilla y se asomó para hablar con el guardia. «Venida a casa, Shae-jen», dijo este, sorprendiéndola con el sufijo, ahora inapropiado, y también con la sensación de familiaridad con que se lo adosaba al nombre. El guardia era un dedo de hilo. Shae reconoció la cara, pero no fue capaz de recordar cómo se llamaba, así que se limitó a saludarlo con una inclinación de cabeza. El taxista cruzó la puerta y siguió hasta la rotonda, frente a la residencia principal. Shae echó la mano al bolso para pagar la cartera, pero el taxista se negó. «No es necesario, Kaol-yen. Lamento muchísimo no haberla reconocido antes con esa ropa extranjera». Giró hacia ella y le sonrió con una expresión de ansiedad esperanzada. «Mi suegro es un linterna leal. Últimamente ha tenido unos problemillas en su negocio. Si usted pudiera de algún modo...» Shae le puso el dinero en las manos. «Cóbrate», insistió. «Ahora solo soy la señorita Kaol. No tengo voz en los asuntos del clan. Dile a tu suegro que se ponga en contacto con el hombre del tiempo por los canales debidos». Reprimió una punzada de culpa ante la expresión decepcionada del hombre. Salió del taxi y cargó la maleta por la escalera de la entrada. Qianla, el ama de llaves, Aukei, la recibió en la puerta. «Oh, Shae, sé qué distinta estás». Abrazó a Shae y luego se apartó un poco. «Y hueles como una espeña». Se echó a reír alegremente. «Pero no sé por qué me sorprendo. Ahora eres una importante mujer de negocios de Espeña». Shae sonrió tímidamente. «No seas tonta, Qianla». A base de determinación y obsesión por el trabajo, se había licenciado en el tercio superior de su promoción a pesar de que estudiaba en una segunda lengua y de que, después de haber estudiado en la Academia Kaol-du, el entorno estudiantil espeño le resultó absolutamente desconcertante. Consistía demasiado en sentarse en aulas grandes y hablar, como si todos los estudiantes quisieran ser el profesor. En primavera había acudido a entrevistas con algunas de las grandes empresas que reclutaban personal en el campus. Una de ellas incluso le había ofrecido trabajo, pero se había dado cuenta de cómo la miraban los entrevistadores. Cuando entraba en la sala, los hombres sentados en torno a la mesa, porque siempre eran hombres, la tomaban por Tuni o Shotariana, y en sus ojos aparecía el primer destello de prejuicios. Cuando leían el currículo y descubrían que era de Kekon y que la habían educado para hacer huesos verdes, las expresiones se cubrían directamente de escepticismo. Los espeños estaban orgullosos de su poderío militar, pero no tenían en gran consideración la educación marcial que había recibido Shae. ¿De qué iba a servir en un lugar civilizado y profesional como una empresa espeña? Aquello no era Kekon, donde el apellido Kaol era ley. Unas palabras del abuelo no iban a conseguirle nada. En momentos como aquellos, su idea romántica de abrirse camino por sí misma le parecía una idiotez. Se sentía estúpida y solitaria, y ahí estaba ahora, de vuelta en la casa que le había faltado tiempo para abandonar 2 años antes. Lan estaba al pie de la escalera. Le sonrió. «Bienvenida a casa». Shae corrió hacia él y lo abrazó con fuerza.
Hacía 2 años que no veía a su hermano mayor, y la abrumó la oleada de afecto que sintió hacia él. Lan tenía 9 años más que ella. Nunca habían sido compañeros de juego, pero siempre la había tratado con cariño. La defendía de hilo, no la había juzgado por marcharse. Había sido el único miembro de la familia que le había escrito mientras estuvo estudiando en España. A veces aquellas cartas, escritas con caligrafía pulcra y uniforme, le parecían el único vínculo que le quedaba con Kekon, la única prueba de que había tenido una familia y un pasado. El abuelo no está muy bien, terminaba la última carta. La decadencia está más en su espíritu que en su salud. Sé que te echa de menos. Estaría bien que vinieras a verlo, y también a mamá, cuando te licencias. Con la separación de Gerald aún doliéndole como una quemadura reciente y supurante, había releído la última carta de su hermano. Había rechazado la solitaria oferta de empleo, y había sacado un billete de vuelta a Yanlun. Lan le devolvió el abrazo y la besó en la frente. Shae dijo, ¿cómo está el abuelo? Exactamente a la vez que él decía, vaya pelo llevas. Se echaron a reír y Shae se sintió de repente como si hubiera soltado una bocanada de aire que llevaba 2 años conteniendo. Te está esperando, dijo Lan. ¿Quieres subir? Shae inspiró profundamente y asintió. Supongo que retrasarlo no lo hará más fácil. Lan le rodeó los hombros con un brazo y subieron juntos la escalera. Al estar tan cerca, Shae podía sentir el zumbido del jade que portaba su hermano, una textura apenas perceptible en la atmósfera a la que su cuerpo respondía con una tensión anhelante en el abdomen, que la empujaba a acercarse más a él. Había pasado tanto tiempo sin sentir los efectos del jade que se mareaba. Se obligó a apartarse de Lan y encaró la puerta doble que tenía delante. Últimamente ha empeorado, dijo Lan, pero hoy tiene el día bueno. Shae llamó a la puerta con los nudillos. Al otro lado sonó la voz de Kaulsen, sorprendentemente vigorosa. Te he percibido aunque no portes el jade, cuando has cruzado la puerta y has subido la escalera rociando. Venga, entra. Shae abrió la puerta y esperó ante su abuelo. Pensó que debería haberse duchado y cambiado de ropa. Kaulsen fijó la mirada penetrante en la chillona indumentaria extranjera. El rabillo de los ojos se le tensó en una maraña de arrugas. Le temblaron las narinas y se inclinó en el sillón como si le ofendiera el olor de su nieta. Dioses, murmuró. El último par de años te has sentado tan mal como a mí. Shae se recordó que a pesar de sus defectos tiránicos, su abuelo había sido uno de los héroes más respetados del país, que ahora era un anciano solitario y decrépito, y que ella le había roto el corazón 2 años antes. He venido directamente desde el aeropuerto, abuelo. Unió las manos y se las llevó a la frente, en el gesto tradicional de respeto. Después se arrodilló ante el sillón, con la mirada baja. He vuelto a casa. ¿Me aceptarás de nuevo como tu nieta, por favor? Cuando levantó los ojos, vio que la mirada del anciano se había ablandado. La tensión de la boca había desaparecido y le temblaban ligeramente los labios. Shae, por supuesto que te perdono, dijo, aunque ella no había pedido perdón. Kaulsen tendió las nudosas manos y Shae se las agarró y se puso de pie. El contacto con el anciano fue como una descarga eléctrica. Incluso a su avanzada edad, tenía un aura de jade intensa. Y Shae sintió un aguijonazo de anhelo en los huesos de los brazos. La familia no ha estado bien sin ti, dijo Kaulsen. Tu sitio es este. Sí, abuelo. Está bien hacer negocios con los extranjeros. Lo he dicho muchas veces. Bien saben los dioses que es cierto. Se lo he dicho a todo el mundo. Debemos abrir Kekon y aceptar la influencia del exterior. Por eso rompí mis lazos de hermandad con Ai Yu Gontin. Pero Kaulsen alzó un dedo en el aire. Pero nunca seremos como ellos. Somos diferentes. Somos kekoneses. Somos huesos verdes. No lo olvides nunca. El anciano le giró las manos y sacudió la cabeza con tristeza y disgusto al ver los brazos desnudos. Por mucho que te quites el jade, seguirás sin ser como ellos. Nunca te aceptarán porque sentirán que eres distinta, igual que los perros saben que son menores que los lobos. El jade es nuestra herencia, nuestra sangre no está destinada a mezclarse con la de otros. Le apretó las manos como si arrugara el papel, un gesto con el que pretendía consolarla. Shae inclinó la cabeza en un silencio resignado, ocultando su resentimiento ante la evidente alegría de su abuelo, porque Gerald fuese ya un recuerdo del pasado. Lo había conocido en Kekon. En aquella época, él estaba destinado en la isla de Oman, donde aún debería pasar 15 meses, y tenía planes de licenciarse después en la universidad. Cuando Kaulsen se enteró de que Shae tenía una relación con un marino extranjero, declaró con indignación que estaba condenada al fracaso.
A pesar de que lo había dicho por motivos básicamente racistas, Gerald era shotariano, aunque había nacido en España. Era un debilucho de sangre aguada que estaba por debajo de ella. Era un cabrón superficial. A Shae le irritaba sobremanera que la predicción del anciano hubiera acabado por ser cierta. Pensándolo bien, en lo del cabrón superficial también había acertado. Me alegro de verte bien de salud, abuelo, dijo Shae tímidamente, intentando descarriarle el monólogo. Kaulsen no hizo caso de la distracción. No he tocado nada de tu habitación, dijo. Sabía que volverías en cuanto dejaras atrás esa etapa. Sigue siendo tuya. Shae pensó con rapidez. Abuelo, he sido una enorme decepción para ti. No podía esperar tener un lugar en esta casa. Así que alquilé un piso, no muy lejos de aquí, y ya envié ahí mis cosas. No era cierto, no había organizado el alojamiento y no tenía nada que enviar. Pero desde luego no le entusiasmaba la idea de volver a su habitación de la infancia en la hacienda Kaul. Como si no hubiera ganado nada, ni hubiera cambiado nada en 2 años, y a un océano de distancia. Si se quedaba a vivir allí, tendría que soportar las auras de jade de los huesos verdes que iban y venían, y el perdón paternalista de su abuelo. Además, me convendría estar un tiempo a solas para sentarme para decidir qué hacer. ¿Qué decidir? Hablaré con Doru para ver de qué negocios puedes ocuparte. Abuelo, interrumpió Lan, que hasta entonces observaba la escena desde la puerta de la habitación. Shae acaba de hacer un viaje muy largo. Deja que deshaga el equipaje y descanse. Ya habrá tiempo para hablar de negocios. Oh, dijo Kaulsen, pero soltó las manos de Shae. Supongo que tienes razón. Vendré a verte pronto, dijo Shae. Se inclinó y lo besó en la frente. Te quiero, abuelo. El anciano gruñó, pero se le iluminó el semblante con un cariño, que Shae se dio cuenta había echado de menos desesperadamente. A diferencia de Lan, ella nunca había conocido a su padre. Cuando era pequeña, Kaulsen lo era todo para ella. Él la adoraba y ella a él. Mientras salía de la habitación, el anciano murmuró: por el amor de todos los dioses, vuelve a ponerte el jade. Me duele verte así. Shae salió del exterior con Lan. Estaban solos. El sol se había puesto y había dejado atrás el resplandor neblinoso que siluetaba los tejados de los edificios que rodeaban el patio central. Shae se dejó caer en un banco de piedra al lado del arce y soltó un profundo suspiro. Lan se sentó a su lado. Al principio no hablaron, después cruzaron las miradas y los dos se echaron a reír sin mucho entusiasmo. Podía haber sido peor, dijo Shae. Hoy tenía el día bueno, ya te lo he dicho. Según el médico tiene que empezar a aportar menos jade, pero esa guerra la ha estado aplazando. Lan apartó la mirada un instante, pero Shae captó una breve mueca. ¿Cómo está mamá? Bien. Está a gusto donde vive. Es un sitio muy tranquilo. Mucho tiempo atrás su madre se había resignado a ser una madre solitaria y atendía a su exigente suegro a cambio de una vida segura y cómoda, en el papel de la respetada viuda de la familia dirigente del clan sin cumbre. Pero en cuanto Shae cumplió 18 años, Kaul Wanria se retiró de la residencia costera de la familia, en Marinia, a 3 horas por carretera al sur de Yanlu. Que Shae supiera, no había vuelto ni una vez a la ciudad desde entonces. Deberías hacerle una visita, dijo Lan. No urge, cuando te hayas sentado. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Lan giró la cabeza y la miró de frente, con el ojo izquierdo entornado. Todo el mundo decía que era igual a su padre, pero Shae no veía el parecido. Su hermano tenía un aire firme y expresivo, nada semejante al guerrillero feroz de las viejas fotografías colgadas de la pared del abuelo. Pareció a punto de decir algo, y luego cambiar de idea, y decir algo diferente. Estoy bien, Shae, los asuntos del clan me tienen entretenido. Shae se sintió culpable. No se había esforzado en contestar las cartas de Lan cuando estuvo en España. Mal podía esperar ahora que le hiciera confidencias. Ni siquiera estaba segura de querer que se sincerase con ella, y menos si eso significaba oír hablar de disputas territoriales, díscolos, linternas díscolos, o puños muertos en duelos. Asuntos del clan de los que se había prometido mantenerse alejada. A pesar de ello, pensó que su hermano había estado soportando su cargo como pedestal al tiempo que encajaba el abandono de Eini y la espectacular decadencia del abuelo, y solo había tenido a Hilo y al viejo irritante de Doru para ayudarlo. No he estado a tu lado, lo siento. Tienes que vivir tu propia vida, Shae. En la voz de su hermano no había reproche, y Shae agradeció a los dioses que Lan hubiera sido el primer miembro de la familia que había visto al volver. No le había hecho sentirse avergonzada, ni por marcharse ni por regresar. Era más de lo que merecía, y más de lo que podría esperar del resto de la familia. Empezaba a sentir el desfase horario, y estaba agotada. Se encendieron las luces de la casa, y luego se amortiguaron. La figura de Qianla recorrió las ventanas de arriba según iba bajando las persianas. En la oscuridad, las siluetas inmóviles de los bancos y los árboles, entre los que Shae había jugado de niña, parecían desaprobarla con frialdad, como unos parientes lejanos. Se dio cuenta de que Kekon
Tenía un olor especial, cierto aroma indescriptible, especiado, sudoroso. ¿Ella olería así para sus compañeros de clase penios? Se imaginó el olor penetrándole por los poros. Puso una mano en el brazo de Lan. Su aura de jade la rodeó como una vibración grave, y se inclinó para acercarse a él, pero no demasiado. Shae se registró en un hotel de la ciudad y pasó los 3 días siguientes buscando piso. Aunque no quería estar demasiado cerca de la mansión Kaul, tampoco podía vivir donde le pareciera. Podía quitarse el jade, pero no la cara ni el nombre. Había zonas de la ciudad que era mejor que evitara. Pero aunque limitó la búsqueda a los barrios bajo el firme control de Cincumbre, pasó los días desde el amanecer hasta bien pasada la puesta de sol, viajando en el metro atestado y maloliente, de parada en parada, sudando a mares en el calor del verano, visitando un edificio tras otro. Esto podría ser mucho más fácil, se quejó para sus adentros más de unas cuantas veces. Unas palabras de Lan a cualquier casero que fuera una linterna del clan le conseguirían un piso bien equipado en un abrir y cerrar de ojos. El alquiler le saldría a mitad de precio, suponiendo que tuviera que pagar algo, y el propietario tendría garantizada la aprobación inmediata de cualquier permiso o contrato de construcción que tuviera pendiente. Pero se mantuvo firme en su decisión de conseguirlo sin ayuda de la familia. Pero había firmado el contrato de un apartamento de Soto Norte, modesto pero adecuado, y se sentía orgullosa. Cuando volvió al hotel, Hilo la esperaba en el vestíbulo. Estaba repatingado en uno de los mullidos sillones de cuero, pero se irguió al ver llegar a Shae. Y el puño que lo acompañaba, uno de los hermanos Mike, Shae no podía recordar cuál, se levantó del sillón de al lado y se fue al otro extremo del vestíbulo para que pudieran hablar a solas. Su hermano no parecía haber cambiado mucho desde la última vez que lo había visto, 2 años antes, y Shae se preguntó con una inseguridad inesperada si él la encontraría distinta, si el pelo o la ropa le harían parecer mayor o extranjera. Hilo solo tenía 11 meses más que ella. Cuando se marchó estaban en un plano de igualdad, más o menos. Ahora ella estaba en paro, soltera y sin jade. Él era uno de los hombres más poderosos de Yanlu y tenía cientos de huesos verdes a sus órdenes. Sabía que no podría evitar aquel encuentro, pero se decía que podía esperar un poco más. Lan habría revelado dónde se alojaba, o habría sido el personal del hotel el que había informado a los dedos de Hilo. Cuando se levantó para saludarla, Shae se tensó. El vestíbulo de un hotel no era precisamente el lugar donde había imaginado que se verían. Su hermano le abrazó efusivamente. ¿Qué haces en un hotel? ¿Me estás evitando? Parecía verdaderamente dolido. Shae había olvidado lo sensible que podía ser a veces. Hilo le cogió la cabeza y la besó en las 2 mejillas y en la frente. He olvidado el pasado, dijo. Todo está perdonado. Ahora que has vuelto, eres mi hermanita. ¿Cómo no te voy a perdonar? Shae pensó que sonaba como un abuelo. Tanto hablar de perdón. Shae pensó que sonaba como el abuelo. Tanto hablar de perdón. Por supuesto, a él no había que perdonarlo por llamarla puta o traidora del clan, ni por ofrecerse delante del abuelo y de ella a matar a Gerald si le daban permiso. Y si Gerald no hubiera sido oficial del ejército de Spenia y Lan no hubiera estado presente para calmar los ánimos, Kaul Sen bien podría habérselo dado. Una parte de ella estaba decidida a seguir enfadada con Hilo. Había sido fácil si él siguiera estando furioso, pero la magnanimidad de Hilo era como un aura de jade, impetuosa e inconfundible. Shae se sintió envuelta en una calidez que deshacía la tensión que cargaba como una armadura en la espalda y los hombros. No te estaba evitando, dijo. Es que acabo de llegar y necesitaba un tiempo para sentarme nada más. Hilo se apartó un paso sin dejar de sujetarla por los codos. ¿Y tu jade? No lo portó. El rostro de Hilo se torció en una mueca. Se inclinó hacia su hermana y bajó la voz. Te necesitamos, Shae. Puso los ojos a la altura de los de ella, paralizándola con una mirada insistente. El clan Montaña viene a por nosotros. Todas las señales lo indican. Creen que somos débiles. El abuelo se pasa el día sentado y nunca sale de casa. No me fío un pelo de Doro, pero contigo aquí las cosas eran diferentes. Siempre has sido la favorita del abuelo. Y si tú y yo estamos juntos apoyando a Lan, no me voy a meter. No me voy a meter. Que haya vuelto a Yanlu no significa que haya vuelto a los asuntos del clan. Hilo le dio la cabeza. Pero te necesitamos, dijo sencillamente. Unas pocas palabras crueles lo harían marcharse. Se sintió muy tentada de herirlo, de rechazarlo, de provocarlo, pero estaba harta de su eterna rivalidad. Pelear con Hilo era una muletilla, una mala costumbre adicta, que había tenido toda la vida y que había intentado dejar atrás, al igual que el jade, y no quería retomarla. Los dos eran adultos, tenían que recordarse que ahora Hilo era el cuerno de Cincumbre. Si quería quedarse en Kekon, no podía estar a mal con él. Reprimió la actitud defensiva. No estoy lista, dijo.
Necesito un tiempo a solas para aclararme. ¿Puedes intentar respetar eso, no? Varias expresiones lucharon abiertamente en la cara de Hilo. Parecía contener la decepción mientras intentaba valorar la sinceridad de Shae. Había acudido a ella, todo sonrisas y calidad fraternal, y cuando se ofrecía abiertamente esperaba lo mismo de los demás. No responder de forma equivalente era arriesgado. Cuando volvió a hablar adoptó un tono más medido. De acuerdo, tómate el tiempo que necesites, como ha dicho, pero no hay nada que aclarar. Si no quieres ser una Kaul, no deberías haber vuelto. Levantó un dedo antes de que ella pudiera responder. No discutas. No quiero olvidarme de que te he perdonado. Quieres que te deje sola de momento y te dejaré, pero no tengo tanta paciencia como Lan. Echó a andar hacia la salida. Su aura de jade se alejó rápidamente de Shae, como una gran ola que retrocediera hacia el mar. Hilo, saluda a Anden de mi parte. Su hermano giró la cabeza a medias y dijo mientras se marchaba: Ve tú misma a saludarlo. El lugarteniente dirigió una mirada de reproche a Shae, y los dos hombres desaparecieron en la noche calurosa, más allá de las puertas del hotel.